vamos a ver qué es lo que debemos tener en cuenta antes de ver a nuestra orquídea. Aquí les pongo la Phalaenopsis mini porque se aprecia de mejor manera tanto la floración como la planta que con la otra orquídea, porque ahí no se aprecia casi nada, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya la Phalaenopsis mini, la cual podemos observar. Muchas veces lo que nosotros nos fijamos primero es en la floración, de qué tan bonita está, qué tan sana está, pero muchas veces no vemos la planta. Y cuando nos venden incluso en comercios especializados como orquídeas con descuento, las plantas suelen ya tener problemas en los cuales pueden morir. Entonces siempre busquemos la calidad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Podemos ya tener nuestras plantas separadas y tener una mejor vista. Si nosotros solo nos fijamos en la floración, está preciosa la orquídea, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir a ver el estado de sus hojas y de sus raíces. Así que trata de tomar la planta y observarla. Obviamente en un comercio no te van a dejar sacar la bolsa, pero trata de observar sus raíces. Como puedes ver, hay raíces superiores que se encuentran de una calidad inmejorable. Tiene que ser el color o blanquecino o verde, ¿no? Eso va a depender si las regaron ese día o no. Pero lo que tienes que tener más en cuenta es su textura. Las raíces son uno de los puntos principales a observar. ¿Por qué? Porque denotan la salud de la planta. Hay veces que nos entregan las orquídeas ya sea en macetas de un color opaco como esta, que por ejemplo se nota que es un color azul, ya la vamos a ver después. Pero hay otras que nos ofrecen lo que sería un color transparente en el cual se puede ver las raíces desde el fondo. Entonces muchas veces las raíces superiores se encuentran un poquito mal debido a que están más expuestas al aire, ¿no? Entonces al estar expuestas al aire se tienden a secar más rápido, tienden a veces a quemarse, como por ejemplo el estado de esta, que es una orquídea con una deshidratación mayor, ¿no? Entonces esta ya no es una raíz viable, pero tiene muchas raíces viables todavía en la parte del sustrato, ¿no? Entonces aunque tenga una o dos que se estén secando, puede que las otras estén en un mejor estado. Cuando tú vas a comprar orquídeas y si tú las puedes ver, las raíces de abajo, del fondo, de dentro del sustrato, es muy adecuado, sobre todo para principiantes. Ojo, eso no quiere decir que las orquídeas siempre necesitan una maceta transparente, porque en la mayoría de los casos es irrelevante si la orquídea necesita o no necesita una maceta transparente, ¿no? Es como tú, puedes ponerte zapatos o sandalias, pero no es necesario que estés usando siempre uno, te va a dar igual si usas el uno o el otro, ¿no? Luego de haber revisado las raíces, tienes que tener un tip que yo les doy, ¿no? Es que trates de tocar la raíz, ¿no? Entonces, como puedes ver, esta raíz está en un buen estado. Cuando tú la toques, tiene que ser una textura como si fuera una manguera, es decir, la manguera cuando tú la tocas es de una estructura firme, pero puede deformarse debido a la presión de agua que está dentro de ella. Entonces, al estar esto, tienes una estructura a la vez firme, pero ligeramente esponjosa, pongámosle, ¿no? Entonces, si esa estructura tiene la raíz o esa sensación al tocarla se presenta, es una raíz adecuada. Si en cambio la raíz la sientes como si fuera un cartón, como en este caso, es decir, al toparla, incluso al escucharla, tú lo que sientes es como si fuera un papel arrugado y a veces un poco mojado, eso quiere decir que la raíz ya no es adecuada, ¿no? Luego de eso debemos observar las hojas, ¿no? Las hojas son otro órgano muy importante porque la fotosíntesis se realiza a través de ellas. A través de esta fotosíntesis van a obtener las plantas su energía. Ojo, el mito dice que las orquídeas realizan la fotosíntesis por las raíces, lo cual no es cierto. ¿Tienen pigmentación verde a partir de clorofila? Sí. Pero la clorofila por sí sola no realiza fotosíntesis. Lo hacen en unos órganos especializados que se llaman estomas. Estos estomas están aquí dentro, ¿no? Y estos contienen cloroplastos y dentro de los cloroplastos está toda la maquinaria necesaria para realizar la fotosíntesis, donde la clorofila es un elemento, no el principal, pero es un elemento necesario para la fotosíntesis. Otros elementos son el agua que absorbe a través de las raíces, es el CO2 que absorbe a través de la atmósfera, que está presente sin necesidad, y también lo que sería la luz solar, obviamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el color verde de esta, ¿no? Vemos un color verde brillante y es el color que siempre debe tener nuestra orquídea. Si nosotros observamos un color verde oscuro, ya podemos nosotros denotar que le falta luz, pero la planta está en buen estado. Sin embargo, si nosotros vemos colores amarillentos, manchas
negruzcas como quemaduras o amarillaciones excesivas, por ejemplo, en esta zona ya podemos estar mencionando que pueden ser quemaduras solares, exceso de luz solar o inclusive infección por hongos, ¿no? Si nosotros vemos que toda la hoja está amarilla y la notamos blanda, eso casi siempre significa que es una infección bacteriana o fúngica, ¿no? Entonces, esas orquídeas ya no son viables para adquirirlas. Luego vamos a observar la corona. Para eso sí la voy a sacar de esta bolsita que aunque está muy bonita, no nos permite observarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver ya con más detenimiento la orquídea. Como pueden ver, la orquídea está perfecta, está floreciendo, su contenedor no es transparente, es de color azul y eso no ha impedido que se desarrolle bien, ¿no? Bueno, en este caso la corona es la estructura principal de la orquídea, es esta zona de aquí, la Phalaenopsis, ¿no? Hay otras orquídeas como las Dendrobium, Cymbidium que no presentan coronas y presentan bulbos, también vamos a realizarles el mismo examen, ¿no? ¿Cómo? Tocándola. Visualmente podemos ver que está adecuada, ¿no? Pero muchas veces podemos al tocarla sentir que está muy suave, que a veces incluso despide olores extraños, eso puede significar que la orquídea ya está pudriéndose, ¿no? Pero en este caso pueden ver que está firme, que las hojas están adecuadas y entonces la planta está bien. Cuando ya hemos observado todo eso, recién allí vamos a irnos a la floración. La floración vamos a ver que no tenga manchitas, digamos, en sus zonas, es decir, que no exista lo que sería puntitos en las flores o que no estén deterioradas. También que a veces en el transporte de las plantas suelen romperse las varas florales. Allí ya juega un poquito el costo, ¿no? Por ejemplo, porque una orquídea con flor te puede valer $10, pero una orquídea cortada a la vara o sin vara te puede valer $5 o $6, ¿no? Entonces ya puedes ir. Si tu planta no tiene flor, pero todo el resto está muy sano, créeme que va a florecer en algún momento si le das los cuidados adecuados. Sin embargo, si tu planta tiene flor y está en un estado lamentable, va a morir y no va a recuperarse por nada del mundo. Entonces no compres orquídeas que presenten características como raíces dañadas, como hojas amarillentas, quemadas, rotas, etcétera, o lo que sería estructuras de sostén como la corona que estén pudriéndose de colores marrones. Tienen que estar ya sea de un color verde brillante o morado, no importa si tú ves coloraciones moradas, a veces lilas, púrpuras, eso es en algunas orquídeas que se denominan variegatas, ¿no? Cuando finalmente hayas ya identificado todas estas pautas, la más importante es la del sustrato. Hay algunos países o comercios que reciben sus orquídeas con excesiva humedad o con esponjas dentro de esto, ¿no? Si tú observas que tu sustrato está compuesto a base de musgos, vas a tener que tener un poco más de cuidado con los riegos. Si tú observas que tu sustrato no se seca o se seca por la parte superior, puede tratarse de que a veces la siembran con una esponja aquí adentro, ¿no? Esto es debido a que, por ejemplo, sobre todo pasa en países de Europa. En Europa no se puede cultivar a las orquídeas sin invernaderos muy tecnificados. Entonces lo que hacen es importarlas de países como Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Que la producimos aquí de mejor manera y se las envía para estas temporadas. Para que las orquídeas lleguen con una humedad adecuada o se las envía en musgo 100% para que el musgo retiene mucha humedad y es adecuado para el transporte y también para las personas que no tienen lo que sería la capacidad de cuidarlas adecuadamente. O las envían en sustratos como por ejemplo la fibra de coco o la corteza de pino, pero colocan una esponja en la base, ¿no? Entonces siempre tienes que agarrar y presionar tu macetita. La mayor parte de macetas son volubles y vas a poder sentir si es que existe una esponja o no. En caso de que no exista una esponja, no te preocupes, solamente riégala adecuadamente, ¿no? ¿Cómo son los riegos adecuados? Tienes que regarla no una vez a la semana, no una vez cada 3 días, no una vez cada 10 días, no una vez al día. Tienes que introducir tu dedo unos 2 centímetros dentro del sustrato para poderlo de esta manera, y cuando esté esos 2 centímetros o incluso a veces más es preferible, si tú sientes esa zona del sustrato, digamos que aquí por ejemplo ya estoy en esta zona del sustrato, mi dedo que es casi la mitad, si esa zona ya está seca, allí vas a proceder a realizar un riego. Si en cambio esa zona que está allí
todavía está con humedad, no vas a realizar riegos. Dependiendo de tu clima, si hace más sol, si hace más temperatura, si hace menos temperatura, vas a tener que regarla cada tantos días. Por lo general, no es una norma que más o menos cada 3 días se riega las orquídeas. Hay veces que yo llego a regarlas a diario en la época seca, pero en la época lluviosa, como hace más frío y menos evaporación de agua, yo las riego a veces cada mes, o a veces ni siquiera las riego porque la lluvia y la humedad es suficiente para ellas, ¿no? Pero en la época seca, como se deshidratan más, tienden a hacer casi a diario los riegos, ¿no? Entonces, tienes que escuchar o ver lo que te dice tu orquídea más claramente. Ellas se comunican contigo. Si sus hojas están bien, te están diciendo que están bien. Si sus hojas están amarillas en la parte superior, ya te están diciendo que algo pasa. Si te están diciendo que las hojas están amarillas en la parte inferior, te dicen que está creciendo porque está eliminando las estructuras viejas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener en cuenta antes del riego. Ahorita, no te preocupes por fertilizarla, no te preocupes por meterle ningún producto. Como ha llegado a tu casa, simplemente tenla en un lugar bien iluminado, ¿no? Las orquídeas no pueden estar en lugares oscuros. ¿Cómo sabes que está bien iluminada la orquídea? Porque presenta la coloración verde brillante en sus hojas. Si presenta una coloración amarillenta, significa que está recibiendo un exceso de luz solar. Si en cambio presenta una coloración verde oscura, significa que le falta luz solar. Lo general es, por ejemplo, colocarla dentro de casa en una ventana separada 30 centímetros, o simplemente toma tu mano desde la punta de tu pulgar hasta la punta de tu dedo meñique, extiende la mano y esa va a ser la mínima distancia que tú vas a colocar desde la ventana hasta tu orquídea, ¿no? Esto son ya cuidados más específicos que los puedes ver desarrollados en mi canal. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que puedes darle un me gusta en caso de que haya sido así. Si aún no te suscribes, no olvides hacerlo aquí en la parte de abajo. Comparte este video con todas tus redes sociales y con todas las personas que quieran adquirir una orquídea adecuada. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y recuerda, síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet.